Rita, hoy en el aula es un espacio donde pasan muchas cosas. Bienvenido te sea también, ¿no? Sí, por suerte pasan muchas cosas. Que encuentran a los actores con muchas preguntas, sobre todo al docente, ¿no? En esto de enseñar qué propongo y cómo lo propongo. Sí, nosotros el planteo que hacemos es que el docente tiene que recuperar un lugar legítimo que le corresponde por su formación en términos de saberes. Que esos saberes hoy están disputados por los medios de comunicación, por el acceso a Internet. Acá entraríamos a discutir la idea de información por un lado y de formación por el otro. Pero, a ver, ese estudiante que nosotros reconocíamos hasta hace unos años atrás, hoy nos pone en lugares novedosos a los docentes, que tenemos que reconocerlo, lo tenemos que recuperar y recuperarlo en el ejercicio de la formación. O sea, a ver, bienvenido sea Internet. Ahora, Internet, ¿cómo y de qué manera? ¿Sí? Porque los estudiantes son expertos en Internet para jugar, para las redes sociales, pero Internet también me permitiría acceder a algún tipo de información. Ahora, ¿cómo yo desde la intencionalidad de la enseñanza levanto esa información para convertirla en formación? Ese es el desafío. Y además es el desafío de nosotros, que nosotros venimos con cabeza de cultura letrada en términos de texto, en términos de escritura, que nos ha formateado, digamos, lo cognitivo desde una manera. Claro. ¿Sí? Los estudiantes hoy, mientras están mirando televisión, están escuchando música y están realizando un trabajo en la computadora. Y la pregunta que nos hacemos todos es cómo hacen todo y en dónde prestan atención. Bueno, digamos, hay estudios que están mostrando cómo se va cambiando, ¿no?, cognitivamente para aprender desde un lugar distinto. Bueno, tenemos que aprender los docentes también sobre estas cuestiones porque son totalmente novedosas. Digo, la aceleración vinculada al conocimiento en esta línea, digamos, ha sido en los últimos años lo que no ha pasado, digamos, es como cuando tuvimos el libro por primera vez. Exacto. ¿Sí? Cuando nos acercamos al libro por primera vez era una cosa, hoy es otra. Cuando se acerca el chico a la computadora es una cosa y hoy es otra. Rita, ¿esta nos lleva a rever las estructuras dentro del aula, cómo funcionamos dentro del aula? Totalmente, totalmente. Además de que nos lleva a revisar las estructuras del aula, nos lleva a revisar los tipos de interacciones, cómo nos comunicamos, de qué manera, cómo se comunican los estudiantes con el docente y entre sí, y cómo se vinculan con el conocimiento. Claro que nos lleva a revisarlo y nos interpela a nuestra propia profesión. Dejaba usted recién un concepto muy interesante, ¿no? Que habla de la obstinación pedagógica. ¿A qué apunta? Y bueno, porque nosotros lo que decimos es, a ver, las condiciones, digamos, esta práctica está condicionada desde lo social y hay una mirada acerca de nuestra práctica socialmente instalada y hay una mirada acerca de este oficio, un oficio que era un oficio prestigioso, hoy no es un oficio reconocido en términos epistemológicos. Entonces, sin embargo, y a pesar de estas condiciones, nosotros insistimos en seguir enseñando, porque yo sigo considerando que la escuela es el lugar donde se distribuye el conocimiento. Y a pesar de, nosotros seguimos enseñando. Ahora, esa enseñanza no tiene que ser una decisión de tipo individual, esa obstinación. Tiene que ser en términos colectivos. Es decir, bueno, a ver, y para eso hay que mirar la formación que tenemos y la formación que ofrecemos. ¿Estamos preparando a nuestros estudiantes para que se enfrenten a estos nuevos estudiantes en las escuelas? ¿O seguimos sosteniendo este alumno de otra cultura, de otra manera, ¿sí?, pensada desde otro lugar académico? Entonces digo, hay que revisar todo, no solamente quiénes somos quienes enseñamos, sino quién es ese estudiante que está aprendiendo y cuáles son los conocimientos que a este estudiante le permitan, digo, para no pervivir en la escuela, sino para entender y comprender el mundo. Y para mantener en alto el deseo de aprender, ¿no? Totalmente. Es fundamental, porque digo, a ver, la clase se construye entre dos.
La clase no la construye el docente solo. Si el otro no tiene la intencionalidad de aprender y el deseo de aprender, la clase se desarmó. Yo puedo transcurrir las 4 horas, los 90 minutos, lo que sea, pero se desarma ahí. Así es. Sí. Rita, por último, ¿no? Todo esto forma parte también de un proceso para que el docente recupere esa autoridad pedagógica, sí, como decía usted en la clase, sin que la palabra autoridad nos asuste. Claro, porque la palabra autoridad es una palabra que después de los años que hemos vivido, aunque hace mucho, pero bueno, sigue sosteniéndose la palabra de autoridad vinculado al poder y al control. Nosotros no hablamos de esa autoridad, hablamos de esa autoridad epistemológica, de aquel que sabe lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y por qué lo está haciendo. ¿Sí? Entonces es esta autoridad de la que nosotros decimos, recuperar ese lugar de reconocimiento y legitimación que tenemos que tener los docentes.